Bendiciones, amadas hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Le doy gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Que nuevamente Él me permite estar acá, ¿verdad? Delante de ustedes, para que juntas aprendamos un poquito más de la palabra del Señor. Amén. Pero antes de iniciar con el tema, quisiera primeramente que me acompañaran a hacer una pequeña oración para que sea el Señor que nos vaya dando la revelación y podamos comprender su bendita palabra. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor amado. Gracias te doy, Padre, por este tiempo, Señor, el cual tú has decidido, Padre, tenerme nuevamente, Señor, aquí delante de ti, Padre precioso. Hoy te ruego, Padre bendito, que seas tú ministrando, Señor, tu palabra, Padre, que solo sea yo una vasija, Padre, y que sea una vasija útil, Señor, para ti, mi Señor amado. Hoy te pedimos, mi Dios eterno, que quite, Señor, toda confusión, Padre, todo espíritu de temor, Señor eterno, para que podamos, Señor, analizar y comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta hora preciosa, Padre amado. Te pido, Señor eterno, que tu Espíritu sea, Señor, el que nos guíe, Padre, en este tiempo, Padre, en el cual vamos a ministrar, Señor, tu hermosa palabra. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido, Padre amado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues continuando, amadas hermanas, quiero compartir con ustedes este hermoso tema que lleva por nombre el primer amor. Y cuando hablamos, ¿verdad?, o oímos la palabra el primer amor, muchos, ¿verdad?, de los que aún no conocen al Señor, pues luego viene a sus pensamientos, ¿verdad? Quizás aquella primer pareja que llegó a sus vidas, dándole, ¿verdad?, un amor distinto al de mamá, papá, hermanos, primos o cualquier otro familiar. Entonces, estas personas que aún no conocen al Señor, pues quizás podrían poner, ¿verdad?, o llamar el primer amor a cualquier hombre. Pero, o también he escuchado a algunas personas decir, bueno, mi primer amor o el primer amor de mi vida es mi madre, ¿verdad? Muchas veces creemos que el amor de nuestra madre es el primero en nosotros. Pero quisiera ir directamente a la palabra para que podamos comprender, ¿verdad?, cuál verdaderamente es el primer amor en nuestra vida. Ya que si nos ponemos a pensar de que un ser humano es el primer amor en nosotros, muchas veces, ¿verdad?, ese primer amor solo es un recuerdo en nuestras mentes, ¿verdad? Un recuerdo que muchas veces trae a nosotros tristeza o agobio, o quizás hasta podríamos, ¿verdad?, anhelar regresar a esos tiempos, ¿verdad? Pero si el Señor no permitió, ¿verdad?, es que ese supuesto amor haya sido en nosotros, ¿verdad?, el verdadero amor, es por alguna razón, es porque realmente no era el primer amor de nuestras vidas. Y vamos a leer en Jeremías 1:4, y la palabra del Señor dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, el punto que quiero tocar en este versículo es, pues dice el Señor, este es el Señor, ¿verdad?, hablándole a Jeremías, ¿verdad?, ya que el Jehová escogió a Jeremías para hablarle al pueblo. Pero el Señor, ¿verdad?, le dice a él que antes de que estuviera en el vientre de su madre, él ya le conocía. Entonces, por medio de esta palabra, yo entiendo, ¿verdad?, que mi primer amor o el primer amor no puede basarse en un ser humano. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el hombre, o aún hasta incluso nuestra propia madre, ella no nos conocía ni siquiera estando en el vientre, menos aún desde antes de estar en el vientre, ¿verdad?, de ella.
Pero ahora, ¿verdad? Muchos pueden decir, bueno, que ya existen pues muchas clases de ultrasonidos y que por medio de esto pues dicen, ¿verdad? Ahora ya puedo ver el rostro del ser que está en mi vientre. Pero la palabra del Señor nos habla de un amor más profundo, ¿verdad? Nos habla de un amor eterno, o sea que Él nos conoce a nosotros desde la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de un tiempo extensamente, ¿verdad? Prolongado, es decir, un tiempo que no tiene fin, que no tiene principio. No tiene principio porque el Señor es desde antes, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo por eso no podemos llamarle a cualquier persona el primer amor. Amén. Pero continuamos leyendo y vemos en Juan 4:16 y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así seamos nosotros en este mundo. Amén. Entonces vemos cómo el amor del Señor, ¿verdad? Aquí vemos claramente que dice que si hemos creído en el amor de Dios, entonces aquí vemos que entonces el primer amor es Dios, porque Él es el que conoció, ¿verdad? Desde antes de que estuviéramos en el vientre, conoció quién éramos nosotros, ¿verdad? Desde antes Él ya había decidido, ¿verdad? Cómo íbamos a ser y para qué Él nos iba a crear, a formar. Pero vemos entonces que nuestro primer amor no es humano, sino es un amor sobrenatural. Porque un amor natural, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Que es el de un hombre. Pero ¿será que este amor natural podría hacer todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Será que un ser humano puede saber lo que nosotros éramos desde antes de que nosotros naciéramos? No, porque es natural, es un amor simple, ¿verdad? Común, pero el amor del Señor es un amor sobrenatural, es decir que es un amor grande, es un amor glorioso, que tenemos que pedirle bastante a Él el poder comprender, ¿verdad? Ese gran amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Pero continuamos leyendo en Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vemos acá una vez más confirmándonos, ¿verdad? La palabra del Señor, que Él es el primero en nosotros, ya que dice que Él es el que nos perfecciona, que Él es el que nos perfecciona. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos presentemos, ¿verdad?, delante de Él, entremos confiadamente, entremos, ¿verdad?, sin temer de lo que pueda sucedernos, porque Él dice que Él ya nos perfeccionó. Entonces el amor de nosotros debe ser perfeccionado para que nosotros entremos ante Él sin ningún temor. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Es decir, que si yo aún tengo temor de estar delante de la presencia del Señor, es porque aún ese amor, o yo no he permitido que ese amor sea el que me perfeccione.
Y entonces dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vemos aquí una vez más, Él nos amó primero. Entonces el primer amor es Él. Y continuamos leyendo en Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces vemos acá cómo Él nos demuestra, ¿verdad?, ese amor. Él es el que nos demuestra, ¿verdad?, dando su vida por nosotros. Entonces no podemos poner a nadie antes que este amor o ningún otro amor, ¿verdad?, creyendo que es el primero, porque acá claramente nos dice que el mayor amor y el primer amor es el que viene de aquel que da su vida por sus amigos. Y sabemos nosotros claramente, ¿verdad?, quién fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. Sabemos de que el Señor nos amó con amor eterno, ¿verdad?, con ese amor tan perfecto que al punto, ¿verdad?, de dar a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces vemos aquí que desde ahora nosotros ya no podemos llamar a cualquier amor el primero, porque acá vemos claramente que el Señor nos dice, yo soy ese primer amor, porque nadie, ningún ser humano podría decir, bueno, por mucho que yo quiera a Carol, ¿verdad? Pero si le dice a alguien, bueno, entonces tírate de un puente por ese amor a Carol, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque realmente no es un verdadero amor, porque el verdadero amor solo lo demostró nuestro Señor en la cruz, ¿verdad?, dando su vida por cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar leyendo ahorita. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis 2:2 y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has ya hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que el amor del Señor pues fue el primero que se manifestó a nuestras vidas. Pero aquí vemos también, ¿verdad?, cómo el Señor demanda el que nosotros no lo pongamos a Él, ¿verdad?, por primero en nuestras vidas. Porque dice aquí, ¿verdad?, aquí hablando de la iglesia de Éfeso, dice que era una iglesia que se esmeraba, que trabajaba arduamente, ¿verdad?, que sufría, que tenía obras, es decir, que se sacrificaba, pues. Pero, y dice, ¿verdad?, que todo esto lo hacía por amor a su nombre o en el nombre, ¿verdad?, del Señor. Pero vemos cómo Él le dice que lo hacía por su nombre, pero no amaba su nombre, porque dice, tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Es decir, que el Señor también, así como Él nos ama a nosotros, también quiere que nosotros le amemos a Él. Y vemos cómo el Señor dice, ¿verdad?, que en su palabra también nos dice, ¿verdad?, que Él quiere obediencia y no sacrificios, porque muchas veces nosotros estamos sirviéndole al Señor y estamos quizás día a día, ¿verdad?, cumpliendo con cada privilegio, ¿verdad?, que nos dejan, ¿verdad?, pero tenemos que reconocer primero que el privilegio proviene del Señor,
Pero muchas veces de nada nos sirve, ¿verdad? Porque acá vemos eso, que dice que has dejado tu primer amor, aunque aún así ellos estuvieran trabajando para Él. No lo estaban amando como el Señor quería. Es decir, que el amor del Señor no permanecía en sus corazones. Y muchas veces nosotros actuamos de esta forma. Trabajamos y cumplimos, ¿verdad? Con lo que se nos pone, ¿verdad? Pero realmente no estamos haciéndolo como para el Señor, como realmente lo pide en su palabra. De nada nos sirve el hacerlo si no estamos agradando el corazón del Señor. Como dice, todo lo que hagas, no lo hagas para vanagloria. Muchas veces quizás lo hacemos solo por cumplir o para ser vistos, pero vemos acá como el Señor, ¿verdad? Pide que nosotros lo tengamos también a Él por primer amor en nuestros corazones. Entonces vemos una vez más el Señor diciéndonos, ¿verdad?, que permanezcamos en ese primer amor. Porque vemos acá en Juan 4:20 y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si nos preguntamos muchas veces, ¿será que el Señor está haciendo, verdad, ese primer amor en mi vida? ¿Será que realmente yo estoy cumpliendo, verdad, con lo que el Señor me pide en su palabra? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta al momento, verdad, de que estamos desviando o haciendo o poniendo otras cosas antes que a Él? Entonces, por medio de su palabra dice, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es decir, yo no puedo decir que el Señor es lo primero en mi vida si yo no estoy amando a mi prójimo, si yo no estoy amando a mi hermano. Y muchas veces sucede, ¿verdad? Aún en la casa del Señor hay contiendas, ¿verdad?, entre los hermanos. O quizás, bueno, muchas veces el pastor nos pone un ejemplo, ¿verdad?, que a veces es por envidia, ¿verdad?, que ay, que porque tiene lo que yo quería o por cosas mínimas, cosas vanas, cosas que no valen la pena, son cosas de las que nos está apartando, ¿verdad?, del amor del Señor. Entonces, para que yo diga que yo amo a mi Dios como Él me ama a mí, poniéndolo a Él por antes que a todo, yo tengo primero que amar a mi prójimo, que amar a mi hermano, ¿verdad? Porque en esto es que se agrada al Señor. Entonces, vamos a ver dice, ¿por qué es tan importante para Dios que estén en amor con mi hermano, que esté en amor con mi hermano? Vamos a ver, dice en Génesis 4:3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos, ¿verdad?, que ¿por qué es tan importante que permanezcamos en amor, en unidad con nuestro hermano? Porque vemos acá, ¿verdad?, el ejemplo de Abel. Sabemos que Caín y Abel le llevaron una ofrenda al Señor, ¿verdad? Conocemos también que Abel le dio al Señor lo mejor que él encontró, ¿verdad? Pero Caín, o sea, yo me imagino, ¿verdad?, dice que le dio o sea, solo dijo, bueno, voy a darle la ofrenda y ya, quizás no se esmeró. ¿Y por qué podemos entender esto de que no se esmeró? Porque dice en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín,
por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante. Entonces vemos que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Y vemos que Caín se ensañó, ¿verdad? Es decir, se airó o se enojó, ¿verdad? Porque el Señor había visto la ofrenda de Abel con agrado, mas no había visto con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, por eso nos hablaba, ¿verdad? En el versículo anterior, que debemos de permanecer en unidad con nuestros hermanos, porque cuando hay contiendas, ¿verdad? O muchas veces por cosas que no valen la pena, surge esta envidia, surge la envidia y al Señor no le agrada eso, ¿verdad? Porque no le agradó que Caín se haya ensañado, ¿verdad? Porque él se ensañó contra su hermano, con su hermano. Y dice, veamos en el verso Génesis 12:1, dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, vemos, ¿verdad? Cuando Jehová llama a Abraham, él no titubeó, él inmediatamente, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, él pues obedeció la voz del Señor. Y ese es el tipo de servicio que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Hacia Él. De esta forma nosotros podemos demostrar que Él está haciendo ese amor para nosotros. Es decir, Abraham, vemos acá, Abraham puso por primero al Señor, ante todo lo puso a Él. Él cuando le dijo, vete de acá, Él no lo pensó dos veces. Él dijo, bueno, voy a obedecer la voz del Señor. Y vemos que el Señor le dice que engrandecería su nombre y sería de bendición. Entonces vemos que cuando estamos dispuestos a obedecer, ¿verdad? Su palabra, su voz, sus mandamientos, el Señor nos bendice para que nosotros podamos ser de bendición y lo hace también para engrandecernos. Y entonces nosotros cuando escuchemos que el Señor hace un llamado a nosotros, no lo pensemos dos veces, ya que muchas veces nosotros ponemos ante Dios cualquier otra situación o, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo tan sencillo. A veces tenemos privilegios, tenemos servicios, pero ponemos antes otras cosas por decir, bueno, mi familia o mis amigos o tal reunión o me invitaron a una fiesta. Y entonces el Señor no se agrada de eso, porque entonces ahí yo le estoy demostrando que Él no está haciendo lo primero en mi vida, porque así como Él me amó a mí, yo también debo amarlo a Él, así como Él me honra, yo debo de honrarle a Él. Amén. Dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces dice, ¿verdad? En el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Entonces vemos que cuando Abraham puso por primero a su Señor, el Señor lo bendijo grandemente. Es decir, si yo pongo al Señor por primero, ¿verdad? Si Él es lo primero en mi vida, el Señor lo hace para bendecirme también. Es decir, yo con mi obediencia voy a ser bendecida y Él es el que va a pelear por mí, porque a los que me bendigan, Él los va a bendecir, a los que me maldigan, Él va a maldecir, ¿verdad? Él va a dar conforme a lo que me den a mí. Entonces veo aquí cómo el Señor también es un escudo, ¿verdad? Porque Él es el que pelea por mí y muchas veces nosotros queremos meter nuestras manos, ¿verdad? Y hacer
por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Darle a cada uno conforme a lo que nos dan. Pero la palabra del Señor no nos habla de eso, pues ya que dice que aunque a nosotros nos maldigan o bendigan, nosotros siempre tenemos que darle al Señor gracias en todo tiempo, ¿verdad? Y no porque me maldicen, yo ponerme, ¿verdad?, en contra de mi prójimo. Yo debo de amar a mi prójimo, dice su palabra, ¿verdad? En eso se agrada el Señor, en que yo esté en paz con mi prójimo, porque si no, entonces caería como Abel, ¿verdad? Como Caín, que él al tener esta contienda con su hermano, dice que él lo llevó al campo y que ahí le mató, dice, retornando un poquito, dice que le mató, y todo esto ¿por causa de qué? Por contiendas, por iras, por celos. Entonces el Señor lo que quiere evitar en nosotros es de que tengamos, ¿verdad?, una muerte espiritual entre nuestros hermanos, ¿verdad? Porque si existe eso, entonces yo estoy siendo piedra de tropiezo para mi prójimo, para mi hermano, y el Señor no se agrada en eso. Entonces, aunque pase lo que pase, yo siempre tengo que dejar que el Señor sea el que le dé a los demás conforme, ¿verdad?, lo que se merecen, conforme lo que han hecho. Y eso es bueno, que yo diga, bueno, el Señor es el que pelea por mí, porque entonces de esta forma yo no me voy a contaminar. Porque si yo soy la que quiero hacer justicia por mí misma, entonces yo me voy a contaminar espiritualmente, y de eso es de lo que quiere protegerme el Señor, porque al yo contaminarme, entonces yo pierdo, ¿verdad?, ese amor que Él por su gracia y misericordia me ha dado. Pero vamos a continuar en Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero amor? En la vida eterna. Pero vemos que dice también que Él es el que va a multiplicar las bendiciones para todo aquel que deje todo por su nombre, es decir, que lo ponga a Él ante todo, ¿verdad? Porque vemos que a Abraham dice que Él multiplicó su descendencia, ¿verdad? Dice que lo bendijo, y vemos que el anhelo de Abraham era tener un hijo. Y el Señor pues se lo dio, aunque vemos lo que estábamos hablando, ¿verdad?, anteriormente, de que uno muchas veces quiere hacer o las cosas por nuestra propia cuenta, y también le sucedió a Abraham, ya que él dice que tuvo a su primer hijo con Agar, ¿verdad?, que era su sierva, pero el Señor ya le tenía preparada su bendición. Y de la misma forma el Señor lo hace con nosotros. Él nos bendice conforme nosotros trabajemos para Él. Él nos bendice conforme lo pongamos a Él ante todo. Pero no sabemos esperar muchas veces el tiempo que el Señor tiene para nosotros. Queremos adelantar, ¿verdad?, ese tiempo. Y no es así. Nosotros debemos de esperar con paciencia. Porque vemos que cuando el Señor obra, ¿verdad?, en la vida de Abraham y le da a su hijo, este hijo vino con bendición, ¿verdad?, porque la bendición que le dio a él se la dio para todas sus generaciones, en todas sus familias, dice que cayó esta bendición. Entonces vemos que cuando el Señor da algo, lo da abundantemente, pero todo es que nosotros pongamos primeramente a nuestro Dios, ¿verdad?, ante todo, y esperemos, ¿verdad?, en Él. Continuamos leyendo en Romanos 6, 7, y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces, vemos aquí que Jesucristo, ¿verdad?, fue el que perfeccionó ese amor, que en Él, ¿verdad?, nosotros hemos sido justificados.
Pero muchas veces nosotros queremos decir, bueno, yo amo al Señor, yo le sirvo a mi Señor, pero muchas veces nosotros, la muerte se sigue enseñoreando de nosotros. Y me dirá usted, ¿y por qué si yo estoy viva y yo he creído en que Cristo me ha justificado? ¿Por qué entonces dice que seguimos muertos, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque Jesucristo nos haya santificado, ¿verdad? En ese amor tan puro que Él nos dio, nosotros seguimos muertos porque estamos queriéndole servir a Él, pero también servimos aún al pecado, ya que dice la palabra del Señor, ¿verdad? No recuerdo bien en dónde, pero estaba leyendo y dice que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Entonces, muchas veces lo relaciono un poquito con esto, ¿verdad? Porque muchas veces así somos. Queremos servirle al Señor de una manera indebida. Queremos darle al Señor y decirle al Señor, tú eres nuestro primer amor, pero no estamos dejando por completo todo aquello que al Señor no le agrada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer morir el pecado en nosotros para poder decir limpiamente, ¿verdad?, que el Señor ha sido nuestro primer amor, así como nosotros hemos sido el primer amor para Él, Él también lo sea para nosotros, ¿verdad? Porque Él fue ese primer amor que se manifestó a nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros también debemos amarle, así como Él nos amó a nosotros. Dice que así como es nuestro Dios, seamos también nosotros. Y sabemos que nosotros tenemos un Dios santo, ¿verdad? Un Dios sincero, un Dios sin pecado, ¿verdad? Que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, que si nos perdonó, nosotros debemos de luchar cada día para poder limpiarnos por completo, ¿verdad?, de ese pecado, para que no estemos separados, ¿verdad?, de su presencia, para que no seamos destituidos, ¿verdad?, a causa del pecado. Entonces, y esto solo lo vamos a lograr a través de su Espíritu, como nos dice acá en Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos acá que para que yo pueda amarle de la misma forma, yo tengo que vivir conforme a su Espíritu. Porque su Espíritu sabemos que es el que nos va a guiar a toda verdad. Sabemos de que ese Espíritu es el que nos va diciendo, ¿verdad? Por aquí no, por aquí sí, o no hagas esto, o esto no me agrada. Es el Espíritu el que nos redarguye, ¿verdad? Porque muchas veces actuamos por nuestra propia opinión o lo que es bueno delante de nuestros ojos. El Señor no lo ve bien, pero ¿cómo lo vamos a saber interpretar o cómo vamos a aprender, ¿verdad?, a hacer lo bueno? Solamente poniéndole atención al Espíritu Santo del Señor, que es el que nos habla en cada momento, ¿verdad? Muchas veces yo estoy en mi casa o estoy haciendo cualquier cosa, pero estoy ahí hablando y siento, ¿verdad?, que como que yo misma me respondo, pero ahora comprendo, ¿verdad?, que es el Espíritu el que me redarguye, es el Espíritu el que me va diciendo, el que me va guiando. Hasta para darle una oración a mi Dios, yo necesito al Espíritu Santo, porque si yo no me guío al Espíritu, quizás no ore conforme a lo que tengo que orar o conforme a la necesidad que hay, ¿verdad? Porque muchas veces solo es para mí, pero el Espíritu es el que le dice, no, mira, ora por tu hermano, ora por tu pastor, ora por todo esto, pero todo eso yo aprendo a conocerlo solo a través de la guianza del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros le pongamos atención, pero no solo a ponerle atención, sino también a obedecerle, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la verdad, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice la palabra que Él es el camino, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde me lleva ese camino? Ese camino me lleva de regreso al Padre, de regreso
a mi primer amor. Entonces yo tengo que esmerarme cada día para yo andar en el camino correcto, ¿verdad? El camino de Cristo Jesús, porque por medio de Él, ¿verdad? Hemos creído en que nuestro Padre existe, en que nuestro Padre nos ama, porque como dice en su palabra, mira cuál amor nos ha dado el mundo, ¿verdad? Que nos ha dado la bendición de llamarnos hijos, y esto solo a través de su Hijo amado, porque Él fue el que hizo el sacrificio, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener esa comunión. Y Él mismo dice, ¿verdad?, que Él nos iba a dejar al Espíritu para que nosotros no nos desviemos, no nos perdamos, sino que podamos regresar nuevamente, ¿verdad?, a nuestro Padre, al que nos ha amado con amor eterno. Y vemos también que dice, ¿verdad?, que la ley del pecado y de la muerte, vamos a ver, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que si yo no vivo por el Espíritu, yo puedo ser desviada hacia ese pecado. ¿Y el pecado qué trae hacia mí? Muerte. Entonces, si yo estoy muerta, yo no puedo regresar a donde yo salí, a donde yo pertenezco, a donde está el verdadero amor, ¿verdad?, que es el del Padre. Y dice que por medio de Jesús nosotros hemos sido libres de la ley del pecado, como dice en su palabra, ¿verdad?, que nosotros ya no tenemos por qué agradar más a nuestra carne, porque el Señor ya nos liberó de ese pecado, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, en vez de dar ese fruto del Espíritu, damos obras de la carne. Y esto pues no es conforme, ¿verdad?, al amor que el Señor nos ha dado o al ejemplo que Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Porque Él, aún siendo humano, Él venció al pecado, ¿verdad? Y es por ello que nosotros debemos de esmerarnos cada día para que podamos hacer conforme a la voluntad del Señor. Pero vemos en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, he aquí yo vengo, y yo vengo pronto, dice. Entonces dice que Él viene pronto, pero ¿será que yo estoy preparada? ¿Será que yo desde aquí yo ya le demostré que realmente Él es lo primero en mi vida? ¿O estoy poniendo antes que el amor de Él al pecado? Entonces es tan importante, ¿verdad?, que hoy hagamos conciencia y nos preguntemos, ¿verdad? Señor, ¿será que realmente tú has sido lo primero en mi vida? ¿O de qué forma yo estoy viviendo? ¿O qué es lo que yo debo de cambiar? ¿Qué es lo que no te agrada a ti? Porque dice que Él viene con su galardón, es decir, con el premio, pero este premio nos lo va a dar conforme haya sido nuestra obra, es decir, conforme nos hayamos comportado, conforme hayamos hecho, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, mi vida es mi vida y yo hago lo que quiero. Dicen muchos, ¿verdad?, allá en el mundo. Y aún en la casa del Señor hay gente así. Y vemos acá cómo el Señor nos tiene esa recompensa. Entonces, al ver esto, yo debo de analizar y decir, ¿qué recompensa quiero yo recibir de parte de mi Padre? ¿Será que yo quiero permanecer en ese amor, en el verdadero amor y en el único amor? Porque acá dice que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y el último. Y realmente es así, porque aunque así yo muera, dependiendo de mis obras, yo voy a poder seguir teniendo ese amor, porque el amor de Él no se agota, el amor de Él no se acaba.
Entonces, por eso les decía que es tan importante hacer conciencia hoy de cada una de nuestras actitudes y de ver cómo le estamos buscando, cómo le estamos amando, ¿verdad? Porque es lo más importante, porque el tema se trata, ¿verdad? El primer amor. Entonces, ¿de qué forma le estoy amando? ¿Será que realmente es lo más importante para mí? ¿O cuáles han sido mis obras? ¿Será que me he portado de la manera que debo? ¿Será que estoy recibiendo halago de parte del Señor o le estoy dando oír a su corazón, verdad? Porque con cada una de mis actitudes yo transmito algo para Él, verdad? Porque Él está siempre en sintonía con nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que dejamos, ¿verdad? Esa comunión con el Señor, y la comunión con Él empieza desde ahora. El amor hacia Él empieza desde ahora, porque si yo no le puedo amar acá, ¿cómo podré amarle yo en la eternidad, verdad? ¿Cómo? Si mi amor acá no dura quizás ni 3 horas, porque quizás en el momento del servicio estoy y yo le amo, yo le adoro, pero al salir de aquí se me olvidó ese amor, se me olvidó el amor que Él me ha demostrado a mí. Entonces, si se me olvidó el amor que Él tiene para mí, ¿cómo yo puedo darle un amor sincero a Él? Si yo conozco que el amor de Él es perfecto, que el amor de Él, en el amor de Él no hay manchas, ¿verdad? No hay mentira, porque Él es un amor fiel. El amor del Señor permanece fiel cada día, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y por qué hace misericordia conmigo? ¿Será que porque yo me lo merezco? Definitivamente no, es porque la fidelidad de Él es grande. No hay otro amor en el mundo que pueda ser más fiel que el del Señor, sino que Él es el único. Él permanece desde el principio y hasta el fin. Entonces, si yo quiero permanecer en ese amor, debo de esforzarme cada día para que yo pueda ser acepto delante de Él, ¿verdad? Porque vemos en Apocalipsis 22:14 y dice, a los que dejan de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Entonces vemos de que yo tengo que cumplir un requisito, ¿verdad? Para poder entrar por las puertas, porque vemos en su palabra que todo aquel que no entre por la puerta, ladrón es, saqueador es. Entonces, ¿será que el Señor va a tolerar a alguien así en su presencia? ¿Será que Él le va a abrir las puertas a alguien, verdad, que no esté apto delante de Él? Porque dice aquí que ese amor, que esa recompensa es a los que dejan de hacer lo malo, Dios los bendecirá. Entonces, al que deje de hacer lo malo delante del Señor. Y muchas veces para hacer lo malo delante del Señor no necesitamos cometer grandes pecados, ¿verdad? Porque yo he escuchado personas que dicen, yo no soy pecador porque yo no he matado, yo no soy pecador porque no estoy fornicando, porque no adultero. Entonces vemos cómo algunas personas, ¿verdad?, piensan que el hacer lo malo delante del Señor o el pecado delante del Señor es solo hacer ciertas cosas, pero no, lo malo delante del Señor muchas veces puede ser el ignorar su voz, el ignorar su presencia, el no amar a mi prójimo, ¿verdad? Como veíamos, el no amar a mi hermano, ¿verdad? Porque Él no se agrada en que yo haga caer a uno de sus pequeños, ¿verdad? Entonces yo no tengo que ser esa piedra de tropiezo. Y entonces lo malo delante del Señor muchas veces es tener una mirada altiva, ¿verdad? Porque dice que al altivo el Señor lo ve de lejos. Entonces si el Señor a mí me va a ver de lejos, yo no voy a poder estar delante de Él, porque aquí es a los que dejan de hacer lo malo, el Señor los bendecirá. Entonces yo quiero tener la bendición del Señor, pero muchas veces nosotros somos buenos para pedir.
yo quiero y bendíceme, Señor. O muchas veces hasta nos atrevemos a decirle, ¿verdad? Señor, yo te busco, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué no veo tu bendición? Porque la bendición está cada día en nuestras vidas. ¿De qué forma? Teniendo vida, estando yo sana, completa, estando yo en mi casa con mi familia. Ahí ya está la bendición de mi Padre en mi hogar, teniendo yo que comer. Esa es la bendición del Señor. Pero muchas veces queremos más de lo que tenemos y tomamos en poco esto que el Señor nos ha dado. Y queremos recibir cosas mayores o cosas materiales. Pero ¿por qué no nos bendice el Señor? Porque muchas veces no hemos dejado de hacer lo que a Él le desagrada. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos delante de Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, humillado, ¿verdad? Sin altivez. Y dice que Él le dará derecho a comer de los frutos del árbol, la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad, afuera se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos. Entonces, vemos acá que muchas veces nosotros ponemos a cualquier cosa por Dios. Es decir, que cualquier cosa se convierte en nuestro Dios, ¿verdad? Y nos olvidamos que nosotros tenemos a un Dios grande, poderoso, que no se iguala a ningún otro. Nosotros hacemos de nuestros dioses, como decía, cosas materiales. Y vemos que al principio leíamos sobre Jeremías, ¿verdad? Que él fue llamado para hablarle al pueblo y que vendría un mal sobre este pueblo, porque dice que Jehová se había irado, porque ellos estaban levantando incensarios y altares a dioses ajenos, es decir, se olvidaron, ¿verdad?, de su primer amor, pusieron a cualquier cosa por su Dios. Entonces, eso es lo que aborrece el Señor y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Aunque nosotros no le digamos esto es mi Dios, pero con nuestra actitud nosotros ya estamos haciendo a cualquier cosa nuestro Dios y nosotros debemos de aprender a reconocer realmente la voz del Señor, el amor del Señor y quién es nuestro Señor y de qué forma nosotros podremos, ¿verdad?, demostrar que Él es, porque no es solo decirlo, sino demostrar, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Como dice su palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no porque yo le diga, Señor, usted es mi Dios, Señor, yo lo amo, Padre, pero si solo lo estoy diciendo de labios, si en mi corazón realmente no permanece su amor, si en mi corazón realmente yo no lo atesoro a Él y yo dejo todo lo demás por Él, entonces realmente no estoy manifestando, ¿verdad?, que realmente Él era mi Dios o Él es mi Dios. Sigue diciendo, asesinos que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. Entonces todos estos, ya vemos que todos los que no van a entrar, los que se van a quedar afuera, son todos aquellos que practican cosas abominables delante del Señor. Entonces, amadas hermanas y hermanos, ¿verdad? Para todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar y ver este programa, este tema, yo les invito a que analicemos, a que le pidamos al Señor, ¿verdad?, su revelación, para que Él sea el que nos vaya instruyendo y nos diga qué es lo que aún no estamos haciendo conforme a su voluntad, qué es lo que Él quiere que cambiemos en nosotros, qué es lo que debemos de quitar de nosotros, ¿verdad? Si yo quiero entrar y cenar con Él, para esto nos falta mucho, nos falta un montón para que nosotros podamos tener ese privilegio. Realmente aquí es donde debemos de empezar a analizar, porque cuando tenemos vida es cuando
es nuestra oportunidad. Porque después de acá nosotros nos vamos a lamentar, ¿verdad? Cada vez que el Señor nos habló y no le hicimos caso, cada vez que dijimos, Señor, te amo, pero realmente no se lo demostramos. Todo eso es un tiempo, ¿verdad? Que el Señor ahorita en su tiempo de gracia nos está dando para que hoy nosotros reflexionemos y pensemos si realmente Él es nuestro primer amor o definitivamente no queremos hacer nada o esforzarnos para nada para lograr que Él sea, ¿verdad? En nosotros el primero. Realmente que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza y nos llene de su amor primeramente, ¿verdad? Porque solo a través de ese amor nosotros podremos comprender su voluntad. Solamente que nosotros platiquemos con Él, ¿verdad? En ese tiempo de intimidad. Que no nos pongamos solo pide y pide, sino que también nosotros le demos al Señor, le demostremos a nuestro Padre cuál es la adoración que tenemos para Él, ¿verdad? Demostrarle, porque si no empezamos desde acá, entonces ¿qué vamos a ir a hacer allá arriba? Si como bien nos ha enseñado nuestro pastor, ¿verdad? Que acá es un ensayo. Acá solamente estamos practicando, ¿verdad? Lo que realmente vamos a ir a hacer allá arriba, adorarle a nuestro amado. Pero para ello nosotros tenemos que arreglar muchas cosas primeramente en cada uno de nosotros y mejor es que lo hagamos ahorita antes de que el Señor nos sorprenda, ¿verdad? Porque dice la palabra de Él que para Él es pecado el que diga que Él no viene todavía, ¿verdad? Porque muchos estamos confiados y decimos, no, el Señor tarda, lo voy a hacer después. Mejor es hacerlo ahorita, porque aunque así Él tardare, ¿verdad? Dice su palabra, no sabemos cuándo la muerte nos vaya a sorprender. Cuando el Señor diga hasta aquí nomás, entonces hasta dónde Él nos va a dar la oportunidad de respirar aún, ¿verdad? En esta vida, en esta tierra. ¿Cuánto tiempo más tiene el Señor para nosotros? No lo sabemos. Entonces es algo que tenemos que analizar cada segundo de nuestra vida y pensemos en el hoy, porque si yo pienso en el mañana, mi corazón se turba, ¿verdad? Porque es un afán para mí el pensar en el mañana. Entonces yo debo de pensar en el día a día, es decir, yo me levanto, yo le entrego mi día al Señor, yo le digo, Señor, ayúdame en cada decisión que yo vaya a tomar el día de hoy, Padre, que todo esté conforme a tu voluntad, que seas tú guiándome en cada decisión que yo tome. Y entonces ahí mismo decirle, Padre, el día de hoy yo te quiero agradar, yo te quiero amar, el día de hoy. Y cada día tenemos que hacer lo mismo, pensar en el hoy. No mañana, no, como dicen, ¿verdad? No dejen para mañana lo que podemos hacer hoy. Y entonces, amados hermanos, esto es, ¿verdad? Lo que el Señor me ha dado y que el Señor sea ayudándonos, ¿verdad? A seguir adelante, porque lo más difícil no es entrar, ¿verdad? Sino permanecer, porque entrar a sus caminos quizás fue fácil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos de que muchos esperamos una tribulación o una agonía para poder venir a los pies del Señor. Pero por decirlo de alguna forma, entrar fue fácil. Pero permanecer es lo difícil. Porque muchos, ya lo conocí y no me gustó. Entonces se desaniman, se decepcionan y se van. Entonces, y el que se va es el que no está permaneciendo en el Señor. Entonces permanezcamos en el Señor día a día, que el Señor nos perfeccione, ¿verdad? Con su sabiduría, porque solo la sabiduría de lo alto es lo que nos va a dar ese entendimiento que necesitamos. Amén. Entonces les dejo esto en sus corazones, amados hermanos, y les pido que me ayuden a orar para que sea el Señor, ¿verdad? Ministrando su palabra. Padre que estás en el cielo, Señor eterno, hoy te damos gracias, Padre precioso, por ese amor, Padre, que tú tuviste, Señor,
para nosotros, Padre, desde el principio, Señor amado. Aún, Señor, cuando nuestros padres aún no nos conocían, tú ya nos habías conocido, Padre. Desde el vientre, Señor, tú nos santificaste, Padre. Ayúdanos, pues, Señor eterno, a permanecer, Señor, firmes delante de ti, Señor, y que esa santificación permanezca en nosotros, Padre eterno. Que no nos desviemos, Señor amado, tras el pecado, Señor, que nosotros podamos, Señor, vencer al pecado, Señor eterno, porque tú nos has dado, mi Dios amado, dominio propio. Tú nos has dado, mi Señor eterno, ese amor, Padre, con el cual nosotros podremos vencer, Señor eterno, todo lo que no proviene de ti, mi Señor eterno. Hoy, mi Dios amado, te clamo, Señor, para que seas tú ministrando, Señor, ese amor verdadero, Padre Santo, en nuestros corazones, papito lindo. Que dejemos, Señor, las hipocresías, Padre, delante de ti, Señor eterno. Que seas tú, Señor, ministrándonos, Padre. Que seas tú ungiéndonos, Señor eterno, para que seamos aptos, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que no seamos desechados ni destituidos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu presencia, Padre Santo, porque nuestro anhelo, Señor, más grande es estar delante de ti, Señor eterno. Es por ello, Padre, que te buscamos, que nos esforzamos, Padre precioso, que no menguemos, Padre Santo, nuestro espíritu, mi Dios eterno, que menguemos en la carne para que tú crezcas, mi Señor eterno, que seas tú, mi Dios bendito, obrando, Señor, en cada corazón, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno, mi Dios amado, de los que hayan escuchado, Padre, este tema, Señor amado, que seas tú ministrando, Señor, el verdadero amor en nosotros, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios amado, dándonos esa inteligencia, Padre bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos, bendiciones y nos vemos en una próxima.